¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 97 de este ciclo que se emite a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada para Santiago del Estero. Recuerden ustedes, también estamos para el resto del país en nuestro sitio exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. También nos pueden seguir a través de las redes sociales para comentar cualquier tema interesante del programa. Hoy tenemos un contenido realmente muy extenso, un interesante qué pasó en la semana con muchas novedades. También vamos a tener en el último bloque la presencia nuevamente del doctor Osvaldo Balán, así que no se tienen que mover de la silla en el programa de hoy. Para empezar, tenemos que ir rápidamente al encuentro del doctor Santiago Sáenz Valiente. Nuevamente lo vamos a tener en el programa. Fue muy interesante, contador Pena, en el último programa la exposición del doctor Sáenz Valiente referido a la acumulación de saldos a favor en el impuesto al valor agregado. Hoy va a hablar de otro tema muy importante, registro de operaciones no primarias. Nuevamente un lujo la presencia del doctor Santiago Sáenz Valiente en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, nuevas obligaciones para los operadores con venta de granos vienen dadas por la resolución 3861, recientemente publicada, con vigencia a partir del 15 de abril de 2016. Se trata de aquellas operaciones de sujetos que venden granos, pero son considerados no primarios. Esto significa que no son directamente los productores, sino que se trata, por ejemplo, de alguien que arrendó un campo, recibió granos y entonces los vende, no fueron producidos por él. Aquellos que hicieron canje, operaciones de canje con bienes o con servicios también y han recibido granos a cambio. Puede ser también operaciones de permuta directamente, que no sea un canje perfecto establecido por la normativa, que normalmente están diferidos y tienen esa ventaja en el impuesto a valor agregado. También podría llegar a ser alguna otra recepción de granos, por ejemplo, por una dación en pago, porque hay una deuda previa que se cancela entonces con la entrega de granos. Todos esos casos y aquellos que compren también, en definitiva, a productores y después revenderlos, todos aquellos casos se los llamaría operaciones no primarias. Ahora, esta resolución lo que hace es reglamentar la información de los contratos. Sabemos de la importancia de comunicar los contratos y sus modificaciones que se hayan producido. Dentro de los 8 días de firmado los contratos, máximo hasta el día 7 del mes siguiente, en algún caso, se tienen que presentar vía web la información de los contratos, de distintos tipos de contratos. Contratos que son escritos, contratos que son con aceptación online o contratos que son digitales. Los contratos escritos tienen la característica que además de que por una clave, la clave fiscal, debo cargar la información en la web, en lo que es contratos agrarios, debo también entregar firmado el contrato escrito, una copia ante el fisco, directamente en la agencia en la cual estén inscriptos cada una de las partes del contrato. Por otro lado, si hablamos de contratos online, nos estamos refiriendo a aquellos entonces que directamente se hace una oferta y con que alguno de las partes lo acepte, la contraparte en definitiva lo va a aceptar, ya queda en firme. Sin embargo, puede pasar que sea rechazado por la otra parte y en ese caso directamente la FIP lo archiva, o puede ser que pasen más de 30 días y entonces directamente se da por una aceptación tácita y ya queda concluido este tipo de contrato en este sentido. Por otro lado, tenemos los contratos digitales. Las partes tienen que tener un certificado digital tramitado ante la FIP para entonces así firmar ambas partes los contratos y enviar directamente por un archivo al fisco el contrato con la firma digital. Aquí lo que es muy importante es tener en cuenta la consecuencia de qué sucede si estos contratos no se informan o si las propias modificaciones no se informan. No nos olvidemos de la vigencia del cuestionado registro fiscal de operadores de granos. Muchos consideramos que hasta es un instrumento que es inconstitucional porque la ley de procedimiento fiscal no está delegando expresamente en la FIP la posibilidad de este tipo de registros que son considerados sancionatorios
no hay una unificación total de este criterio. En algunos fallos judiciales el fisco consideró que eran voluntarios, que era un beneficio estar dentro del registro. A mi juicio creo que no, creo que se vende como un beneficio y es una verdadera sanción, digamos, el estar excluido, y con lo cual, digamos, esta obligación formal que está previsto en la resolución 2300, en el artículo 40, inciso A, es obligatorio de cumplirla y tener en cuenta que es motivo de suspensión aquel sujeto que no cumple con estos requisitos y además puede llegar a quedar excluido si dentro de los 60 días este sujeto no cumple entonces con la obligación del registro. Tengamos en cuenta también que esto muchas veces se complica de hacerse en la propia web cuando uno está suspendido. Hay muchas veces también cuando hay inconsistencias desde el punto de vista de la información de hectáreas sembradas, de la información de rindes o de la propia producción. Efectivamente, de stocks, estas incongruencias nos van a limitar presentar directamente la información del contrato, con lo cual es muy importante tener en cuenta la registración entonces de los contratos y en este caso particular de los no primarios con estas nuevas normas que, insisto, comienzan a regir a partir del 15 de abril del 2016. Pasó entonces la primera nota del programa, excelente exposición del doctor Santiago Sáenz Valiente. También, como siempre, el agradecimiento a nuestro amigo y productor ejecutivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro. A continuación vamos a ver la actualidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, talleres de idiomas, y esto es muy importante, taller de inglés en el Salón Shafik Mera, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a cargo de la contadora profesora Isabel Josefina Musi, el taller de portugués A2, también en el mismo salón, a cargo de la misma profesora, y por último el taller de francés A1, que se desarrolla a cargo de la profesora Alicia Jacquelina Lescano, así que es muy importante. 3 talleres de idiomas y, como ustedes saben, el Honorable Consejo Profesional de Ciencias Económicas haciendo un salto cualitativo en capacitación. Dicho esto, es momento de ir a la primera pausa. No se muevan de allí. Como hemos dicho, tenemos un programa muy extenso. Pausa y ya venimos en Fórum Jurídico Fiscal. Aquí estamos entonces, continuamos con el programa, segundo bloque de Fórum Jurídico Fiscal. Momento de ir al encuentro de Luciana Abate Daga para el habitual ¿Qué pasó en la semana? 3 noticias muy importantes. Lucia Abate Daga, estamos con vos. Hola Ramón, Beli, ¿cómo les va? Aquí estamos en este bloque de ¿Qué pasó en la semana? Nuevamente para compartir con ustedes información muy interesante. Hoy una jornada recargada de información. Tenemos 3 noticias importantes para comentarles, así que vamos a comenzar con la primera. La AFIP podrá ser querellante en una causa por trata de personas, de acuerdo a lo resuelto por la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Geminiani, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky. La AFIP, a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, podrá ser querellante en una causa en la que se investigan las irregularidades laborales y las condiciones infrahumanas de vida de 90 trabajadores en un predio ubicado en la ruta provincial número 105 de la provincia de Misiones. Además, la medida del tribunal declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de 6 imputados que podrían estar en infracción de la prevención y sanción de la trata de personas y asistencias a sus víctimas. Estamos hablando de la ley 26.364. Primera información de la jornada. Pasamos ahora a otra noticia. Quitan el recargo en las facturas de electricidad destinado a Santa Cruz. El gobierno resolvió dejar sin efecto el recargo del 0,6% establecido por el artículo 1 de la ley número 23.681, que se pagaba desde 1989 para aportar fondos a la interconexión de la provincia de Santa Cruz con el Sistema Argentino de Interconexión SADI, y que seguía cobrándose pese a que se cumplió con objetivo en el año 2013. Si bien la decisión de quitar ese adicional de las facturas de luz
fue anunciada en 2013 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nunca se efectivizó. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo actual, a través del decreto 695/2016, dispuso el fin del cobro adicional en las facturas de luz. La quita surtirá efectos a partir de las facturaciones que incluyan fechas de lectura de medidores posteriores a la entrada en vigencia del decreto. No se muevan, tenemos una información más todavía. Vamos a hablar de lo que dijo Lorenzetti acerca del pago de las ganancias. Considera que jueces y fiscales deben pagar ganancias. En el marco de la segunda jornada de recursos humanos en salud y al ser consultado sobre el tema, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, manifestó que apoya la iniciativa de que jueces, fiscales y otros funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, pero advirtiendo que el punto es no desequilibrar la situación, sobre todo de los empleados del sector. Por la acordada 20/96 de la Corte, magistrados federales y provinciales, fiscales, funcionarios y algunos empleados judiciales no pagan el impuesto a las ganancias. Lorenzetti señaló que el tema hay que resolverlo, pero sostuvo es complejo porque hay muchas provincias con distintos regímenes salariales y hay que establecer sobre qué base se aplica el impuesto, aunque ve razonable el pago del tributo. Como les decíamos hoy, bloque recargado de qué pasó en la semana, pero tenemos más información interesante, por eso Beli, volvemos con vos. Gracias Luciana, entonces allí veíamos un muy interesante qué pasó en la semana. Seguimos con la información y en exclusivo hemos accedido al proyecto fechado el 16 de mayo que envió el Poder Ejecutivo Nacional a la Honorable Cámara de Diputados para facilitar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, un proyecto que todos habían solicitado y que estaba en carpeta y es muy importante para el desarrollo de la economía en los próximos meses. El proyecto consta de 4 títulos muy pero muy interesantes. El primero está claramente referido a la inversión. En el caso de aquellas empresas que realicen inversiones en infraestructura o bienes duraderos, podrán deducir del impuesto a las ganancias estas inversiones realizadas hasta un 8% del valor y teniendo en cuenta también un tope del 2%, tomando en cuenta el promedio mensual de ventas o prestaciones de servicios. Además, en ese título 1 también hay algo que es muy importante referido al crédito fiscal que surja en virtud de esas inversiones realizadas. Si al momento en el que opera el vencimiento de la declaración jurada de ganancias determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, existieran saldos a favor producto de esas inversiones, estos podrán ser convertidos en un bono no negociable, pero sí que puede ser utilizado para cualquier impuesto nacional. En el título 2, y también es muy importante, tenemos la exhibición del impuesto a la ganancia mínima presunta para este tipo de empresas a partir del año 2017, del 1 de enero del 2017. Muchas veces, contador Pena, hemos hablado aquí que era una carga muy importante para algunas empresas porque gravaba los activos sin tener en cuenta el resultado. Y además en ese título 2 también es muy interesante destacar que se puede tomar como pago a cuenta el total de impuestos al débito y crédito bancario, y esto es muy importante. Recuerden que en la actualidad se toma el 34% del crédito bancario solamente. Otro beneficio que en caso de aprobarse puede ser muy pero muy interesante. El título 3 versa sobre determinadas normas regulatorias de la pequeña y mediana empresa. Ha hablado mucho en años anteriores nuestro amigo y productor ejecutivo, el doctor Ricardo Ferraro, sobre este tema en cuanto a la denominación, las características de las pymes y todo lo que ello conlleva. Me parece que es un título muy importante también para tener en cuenta. Y el último, el título 4, lo que hace es desarrollar o posibilitar la financiación de estas empresas, teniendo en cuenta algunas normas que permiten fácilmente negociar los valores de las pymes o de las micropymes. Me parece que es realmente un proyecto ambicioso que ya está en la Honorable Cámara de Diputados y nuestros especialistas, contador, seguramente lo van a desarrollar puntualmente a cada uno de estos temas en el futuro, pero queríamos
ir adelantando esto porque va a ser sin duda un tema muy importante en Fórum Jurídico Fiscal. Ahora sí, pausa y enseguida volvemos con más programa. Para los que buscan hielo, este freezer viene bien. para los que juegan todo Todo el día a la play. para darle a la guitarra, O meterle percusión. para los que quieren moto. Tenemos financiación. Vení a Maxi Hogar. Hoy vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. Tercer bloque en Fórum Jurídico Fiscal, momento de recibir a un amigo de la casa. Nuevamente es un lujo tener en nuestro equipo al doctor Osvaldo Balán para hablar de un tema muy importante, emergencia agropecuaria. El doctor Osvaldo Balán nuevamente en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, si hay un tema acuciante hoy día es el Niño. Nos está volviendo locos con las lluvias, con los cambios climáticos. Indudablemente el país tiene una zona inundada, afectada terriblemente en su producción agropecuaria. Y para hablar un poquito también de la emergencia agropecuaria, de las necesidades que tiene la gente afectada y si esas leyes hoy existentes son suficientes para, digamos, calmar o satisfacer, mitigar esas necesidades, estamos con el doctor Osvaldo Balán. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Ricardo, un gusto. Osvaldo, bueno, hoy el litoral, Santiago del Estero también tiene sus partes, están afectadas terriblemente por estos fenómenos climáticos que trajo el Niño, ¿no? Que no son solo acá, sino en varias partes del mundo, pero acá han pasado cosas extremadamente raras, qué sé yo, que llueva 550 milímetros de golpe en el litoral, es un récord, es, es la mitad de lo que llueve en un año, en una semana llovió. Bueno, obviamente los productores afectados. Hoy, ¿con qué cuentan los productores para poder, digamos, mitigar un poco su situación, ¿no? La emergencia agropecuaria, la declaración de la emergencia agropecuaria, ¿los ayuda en algo? Bueno, Ricardo, efectivamente, lo que vos estás comentando es muy cierto. Un problema del cambio climático, del Niño, que según todos los pronósticos va a continuar lamentablemente por algún tiempo, ha afectado muy gravemente a gran parte de nuestro país y fundamentalmente a la producción agrícola. O sea, hay cálculos de lo que se va a perder en materia de cosecha de soja y el tema de animales también con mortandad y traslado. Y efectivamente existe la ley de emergencia agropecuaria, que es la ley 26.509, que en realidad prácticamente copió en su mayor parte una vieja norma, claro, que era la ley 22.913. No trajo grandes innovaciones, salvo en lo referente a los organismos, a la forma de declarar o decretar la emergencia y la comisión de análisis, estudio, etc. Pero en lo que hace a los beneficios concretos, no hay más que antes. O sea, seguimos con las mismas cuestiones, fundamentalmente en materia impositiva de diferimiento. Lo que existe es diferimiento de las obligaciones tributarias, no de todas, o sea, estamos hablando de impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, impuestos sobre el patrimonio, bienes personales, o de esos fondos de acción cooperativa, pero no de otros gravámenes, o sea, no se difiere ni el IVA ni las cargas sociales. O sea, tenemos diferimientos de ciertos gravámenes. Algunas cosas tal vez sí mejoró, porque antes el diferimiento era hasta 90 días de finalizado el periodo de emergencia, ahora es hasta la finalización del próximo ciclo productivo, que es mucho más. Y bueno, ahí cada ciclo productivo está fijado por los organismos respectivos. Que bueno, ahí está pensado en que haya un flujo de fondos para poder tributar, porque si no... Tal cual, efectivamente. Y también está previsto que el Poder Ejecutivo podrá, digamos, disponer exenciones en materia de ganancia mínima presunta y de bienes personales, pero eso es facultad del Poder Ejecutivo, la verdad que nunca lo ha hecho, así que casi es letra muerta. Con lo cual, muchos lo que están pidiendo es que vuelva algo
más contundente, como existió en el año 2001 un decreto 1386 del 2001 que era de zona de desastre, porque ahora más que emergencia tenemos desastre. ¿Cuál es la diferencia? Es verdad. Emergencia es una afectación de más del 50% en la producción o capacidad de producción. Desastre es afectación de más del 80%. Entonces, ese decreto que rigió durante algún tiempo establecía beneficios mucho más concretos. El decreto 1386 del 2001 para zona de desastre, exención en ganancia, exención directamente, exención de cargas sociales, o sea que tenía realmente mejores beneficios. Hoy lo que existe es el diferimiento, o sea, está la ley 26.509, un decreto que la reglamenta, que es el decreto 1712 del 2009, y una resolución de la AFIP, que es la resolución 2723. Ojo que hay que hacer cosas, o sea, el que está con este tema de zona de emergencia o desastre, tiene que hacer presentaciones. Por ejemplo, para gozar del beneficio del diferimiento, la resolución 2723 es muy casuística, ¿sí? Dice que es lo que hay que hacer. Hay que presentar una nota, hay que declarar, digamos, qué tipo de contribuyente es, si es el productor o si está arrendando, es un arrendatario, ¿sí? Que también puede ocurrir. Tiene que presentar el certificado emitido por la provincia respectiva con el grado de afectación. Bueno, y hay plazos para presentar. Por ejemplo, si quiere diferir, tiene que hacerlo 5 días antes del vencimiento, ¿sí? De la obligación respectiva. Si está con juicio de ejecución fiscal, para prorrogarlo, tendría que presentarlo a los 15 días de publicada la norma de zona de emergencia o desastre. Y el beneficio concreto que sí existe es para ganadería, lo que se llama venta forzosa de hacienda. Esto también está reglamentado en la 2723, porque ¿qué pasa? Cuando hay inundaciones, también con sequía, lo que tiene que hacer el ganadero es vender rápidamente, porque si no los animales se mueren. Claro. Entonces, la mayoría son criadores. Los criadores tienen valuados impositivamente muy bajo su stock, porque las mismas normas de impuesto a las ganancias permiten valuar o al costo estimativo por revaluación anual o al costo fijo si es zona marginal. Y son valores muy bajos. Encontramos establecimientos de cría donde las vacas figuran impositivamente a 5 pesos, a 8 pesos, claro. 10 pesos. Pero claro, en el momento que vende, en el giro normal, eso, digamos, se va manejando. Pero si tiene que vender la mayor parte de la hacienda, que está evaluada a un valor bajísimo, se produce una ganancia enorme, claro, justo enorme, cuando tiene que liquidar una parte importante del capital. Esto es lo que está previsto, ¿sí? En la norma como venta forzosa, entonces hay una desgravación del resultado derivado de la venta forzosa. Pero hay toda una serie de cálculos, o sea, no es fácil, porque venta forzosa no es toda la venta, sino que es lo que excede lo normal. Entonces lo normal es el promedio de los últimos 2 años por categoría. Hay que hacer todos unos calculitos, que no son simples. Sí, no, claro, obviamente. Y hay que justificar por categoría inclusive, ¿no? ¿no? Esto es ovino, porcino, pero fundamentalmente también vacunos, ¿no? Bovinos. Y hay que presentar, el que quiere desgravar, tiene que presentar una multinota. Está todo escrito en la resolución 2723, lo que tiene que hacer, cómo calcula el exceso de cabezas, cómo calcula el precio, que es un precio promedio, y debe presentar la multinota hasta el mismo día de vencimiento de la declaración jurada, porque si no, no es válida. Y todo eso pero ojo, es un beneficio importante. La desgravación, claro, o la venta forzosa de hacienda es importante, porque si no el resultado es impactante y el impuesto a las ganancias es fenomenal. Ahora, yo lo que veo es que acá hay 2 cosas que podrían hacerse. Por un lado, considerar que la situación es excepcional y entonces sí sacar un decreto como aquel del 2001, con lo cual, digamos, de alguna manera se oxigena al productor a través de los Pero impuestos. así fue, Ricardo. ¿No? El decreto ese claro. fue por las inundaciones de Santa Fe. Y entonces sí. Entonces, y después hubo otras inundaciones y se resolvió darle ese beneficio a los productores. Ahora, supongamos que eso no prospere, no sale, el gobierno no lo decide. Mínimamente, por lo menos, habría que sí tratar de mitigar o de agilizar todo lo que es trámites burocráticos, de manera que el productor pueda lograr los beneficios lo antes posible. Estos serían los 2 caminos que me parece que habría que por lo menos intentar en la coyuntura, ¿no? En estos momentos.
me parece que la situación es dramática. Sí, sí, sí. Y prolongar la emergencia todo lo que se pueda, porque mientras está en emergencia está el diferimiento, ¿sí? Y el diferimiento, por lo menos, bueno, no tengo que pagar. El problema también es cuando termina la emergencia, porque ahí está el paquete de todo lo que debería pagar el productor, que se fue difiriendo. Entonces, la salida de la emergencia también es algo que debería ser normado. Claro. De decir, bueno, o salís paulatinamente o se establece un plan de facilidades muy importante, porque si no, todo lo que se dejó de pagar hay que pagarlo muy rápidamente. ¿Qué recomendarías hoy en día? Yo creo que debería volver algo parecido al decreto 1386, que la verdad no fue derogado expresamente. Hubo una derogación un poco tácita, porque la ley 26509 dice que se deroga toda otra norma que regla la materia. Bueno, se podría reflotar tal vez ese mismo decreto, y si no, establecer una prórroga en todas las emergencias, lo suficientemente amplia, y a la salida de la emergencia un plan de facilidades. Gracias, Osvaldo. No, gracias a vos. Muy bien, volvemos con Belisario y con Ramón. Muy bien, excelente exposición del doctor Osvaldo Balán, gran trabajo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del doctor Ricardo Ferraro. Se está terminando el programa. Recuerden ustedes que a través de la Resolución General 3878 se estableció el diferimiento del impuesto al valor agregado, es decir, los vencimientos de junio, julio y agosto deberán ser pagados en el mes de septiembre. La declaración jurada seguirá presentándose en forma mensual, y este sistema es optativo, es decir, el contribuyente puede optar o no entre utilizar este beneficio. La misma modalidad puede ser aplicada para los autónomos, y recuerden también que ingresan dentro de esta resolución general los estudios profesionales que tengan una facturación anual menor a 2.500.000 pesos. También hay topes para las agropecuarias y los comercios. Están excluidos del beneficio las mineras y las constructoras. Todo esto será tema de debate en los próximos programas de Fórum Jurídico Fiscal por nuestros especialistas. Nos vamos a ir despidiendo. Gracias por haber estado ahí. Los vamos a esperar otra vez la próxima semana con un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Nos vamos con la frase habitual a cargo de nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena, con la música del programa. Los espero la próxima semana en Fórum Jurídico Fiscal. No tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba